El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido, Señor, habitar por siempre en tu casa, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Oh Señor, enséñame el camino, guíame por la senda verdadera. Gozaré de la dicha del Señor en la tierra de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Querida comunidad, buenos días. Vamos a celebrar nuestra Eucaristía por la recuperación de Magdalena Villagordoa, por el ingeniero Alejandro Cumming y familia, por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades más apremiantes, por nuestros hermanos que están en casita acompañándonos en la celebración. Vamos a orar también por nuestros difuntos, por el eterno descanso de Cristal Patricia Rojas Munive, 11 meses de su fallecimiento. Familiares y amigos la recuerdan con mucho cariño, piden su eterno descanso en la presencia de Dios. Pues, ¿qué podemos decir por nuestros familiares que ya están viviendo la Pascua eterna? Un mejor lugar en la presencia de Dios, donde ya todo ha quedado superado, todo lo terrenal, y siempre están con nosotros. Vamos a orar también por el eterno descanso de José de Jesús Soria Rivera, Jaime Constantino Trujillo, por Amparo Vargas Martínez, a 2 meses de su fallecimiento. Que a familiares y amigos tengan la fortaleza y la firme esperanza de la resurrección. Vamos a orar también por el eterno descanso de Amparo Francisca Medina Espinosa, por Fray Manuel Anaut, por Fray Jorge Domínguez y por Fray Octaviano Huerta. Le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad. ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. ten piedad de nosotros, pecadores, ten piedad.
Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, pecadores, ten piedad. Oremos. Señor Dios, ya que en tu designio tiene un sólido fundamento la familia, atiende misericordiosamente las súplicas de tus siervos y concédenos que, siguiendo el ejemplo de la sagrada familia de tu Hijo unigénito, en el don de su amor y en sus virtudes domésticas, disfrutemos de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor. Escuchemos con alegría y devoción la palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. Palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, uno de los sacerdotes residentes en Anatot, territorio de Benjamín. En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno te conozco. Desde antes de que nacieras te consagré y te constituí como profeta para las naciones. Yo le contesté: pero Señor mío, yo no sé expresarme porque apenas soy un muchacho. El Señor me dijo: no digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte, lo dice el Señor. El Señor extendió entonces su brazo, con su mano me tocó la boca y me dijo: desde hoy pongo mis palabras en tu boca y te doy autoridad sobre pueblos y reyes, para que arranques y derribes, para que destruyas y deshagas, para que edifiques y plantes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. Señor, tú eres mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves, y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. Señor, tú eres mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. Señor, tú eres mi esperanza. Aleluya, 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 aleluya.
La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron. Y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Queridos hermanos, hoy hemos escuchado el libro del profeta Jeremías. A Jeremías, Dios lo escogió desde muy jovencito para consagrar su vida al profetismo. Y Jeremías denuncia las infidelidades de Judea. Y entonces les dice esta sentencia: si ustedes no se convierten al Señor, van a ser deportados. Y entonces viene todo este dominio de los caldeos sobre Jerusalén en tiempo de los reyes Joaquín y de Sedecías. Sedecías era el sacerdote. En ese tiempo Israel había escogido su temporada, su etapa de los reyes. ¿Se acuerdan ustedes que solamente el puente entre el pueblo y el Señor Yahvé era el profeta? Después el pueblo dijo: no, ya no queremos al profeta, queremos un rey como todos los pueblos. Entonces, profeta, queremos que el Señor nos nombre quién va a ser nuestro gobernante. Y entonces el Señor les dijo: está bien, con que quieren ser sometidos, quieren ser esclavizados, quieren pagar impuestos, va, ahí les va el primer gobernante. Y comienza la etapa de los reyes, con Saúl, con David, con Salomón, y después de Salomón sus hijos. Entonces
Con el paso del tiempo, como también nos puede pasar a nosotros en la vida, si no tomamos recurrentemente nuestras raíces, nos podemos perder. Por eso es que decimos que el Evangelio es radical. No porque se vaya polarizando la palabra del Señor de un lado a otro, sino porque necesitamos ir constantemente a nuestras raíces. En la vida cotidiana, nuestras raíces son nuestros papás. Y cuando nuestros papás mueren, nos quedamos sin raíces. Y echamos nuestras propias para hacer raíces de otros hijos. Así pasa con nuestra familia. Cuando ya no tenemos a nuestros papás, entonces comenzamos a ocupar el lugar de nuestros padres. Y animamos y escuchamos y acompañamos y perdonamos a nuestros hijos, como lo hicieron nuestros propios padres. Así aconteció con el pueblo judío. Se había dedicado a ganar dinero, se habían olvidado algunas leyes del decálogo del Señor Dios dio a Moisés, y entonces estaba en crisis el pueblo de Israel. Lo que le importaba a Israel era la política, el dinero, estar bien, hacerse de tierras, abusando de los más necesitados, quitándole las tierras a los más necesitados. Y así era como se enriquecía en el tiempo de Jesús. Y en el tiempo del profeta, estamos hablando casi 5 siglos antes de Jesucristo. 5 siglos. Estamos hablando del 650 al 585 más o menos, del tiempo del profeta Jeremías. Y Jeremías les dice: tengamos cuidado, hemos dejado a un lado las enseñanzas del Dios que nos dio la libertad. Nos hemos perdido, hemos cometido abominaciones, hemos adorado a otros ídolos, nos hemos olvidado de respetar a nuestro padre y a nuestra madre. Le damos muerte a las personas como si fueran un chocolate. Esa es la tarea del profeta. Jeremías fue un profeta que sufrió mucho la marginación de sus paisanos, de su pueblo. De hecho, en el ardid bíblico se conoce a Jeremías como el profeta llorón. Sufre mucho. Y cuando está a punto de tirar la toalla, le dice: Señor, no, yo te he escogido de entre todas las naciones y te he constituido como muralla fuerte, te he constituido como un monte erguido. Es una experiencia muy bonita de la vocación de Jeremías. Y Jeremías dice que tiene que anunciar la palabra del Señor. Tengo que gritar la palabra del Señor. ¡Ay de mí si no lo hago! Tengo que dar testimonio de la verdad que el Señor me envió para decirle a mi pueblo: estamos perdidos y si no enderezamos nuestro camino, nos espera un final trágico. Y entonces Jeremías anuncia pues el destierro de Judá. Entonces vienen los reyes caldeos y comienzan otra etapa del pueblo de Israel en su historia. Pues, ¿qué podemos decir de nosotros junto a Jeremías? A veces también nos perdemos de nuestro camino y hay que ser humildes. Jeremías decían: ahí viene el profeta del terror, expulsémoslo, golpeémoslo, matémoslo. De hecho, antes de la deportación de Israel, cuando los reyes caldeos toman Judá, lo echan a un pozo para que muriera de hambre. Vean cómo el poder muchas veces niebla nuestra visión.
Muchas veces tener una posición X nos hace ser ambiciosos y pensamos que podemos tener el mundo a nuestro antojo, en nuestras manos, y no nos corresponde a nosotros. Esa es la tarea de Dios, que gobierna con amor y con justicia y con misericordia. Pero cuando tenemos poder, nos hacemos como si todo mundo tiene que someterse. Y esto le aconteció a Jeremías. Como les decía, tengan cuidado, miren que el Señor dice esto, decían, no, pues ya nos enfadó, ya nos cayó gordo este Jeremías, es un embustero, lo único que hace es meternos miedo. Y claro, cuando nos dicen nuestras verdades, lo primero que nos cae es gorda a la persona, ¿no? Sí. Y cuando no somos capaces de gestionar nuestras emociones, nuestros sentimientos, sucede lo peor y matamos a la persona. Y hay distintas formas de matar a la persona, como quisieron hacerlo con el profeta. Pero no es el profeta, somos nosotros los que necesitamos hacer un alto en nuestra vida para salvarnos, para construir nuestra vida en torno a las enseñanzas de Dios para el reino de Dios. Bien, ahora viene la lectura del Evangelio según San Mateo. Comienza diciendo, porque es interesante cuando nosotros tenemos sueños y aspiraciones, cuando deseamos hacer algo en la vida, decimos esta expresión: un día, llegará ese día. Y así comienza Jesús con la madre de las parábolas. Podemos decir que la parábola del sembrador es la madre de todas las parábolas. Por eso Jesús comienza diciendo: un día Jesús salió de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla. Necesitamos tomar conciencia de la necesidad de poner en práctica la voluntad de Dios. Mateo, a través de la indicación un día, ya nos está anunciando a todos nosotros que todos estamos llamados para dar frutos. Y comienza y se arranca con la parábola del sembrador. ¿Quién es el sembrador? Jesús. ¿Qué es la semilla? La palabra de Jesús. ¿Quiénes son los terrenos? Somos todos nosotros. Cuando no tenemos las condiciones necesarias para acoger la palabra del Señor, morimos. No necesitamos morir físicamente, verdaderamente morimos. No es una fantasía ni es para darles miedo como el profeta Jeremías, que pensaban sus paisanos que era el profeta del terror. Bien, volviendo a la parábola entonces del Señor, nos dice que hay 4 tipos de terreno: los del camino, los del terreno pedregoso, los de lleno de espinas y el terreno bueno. Entonces nosotros somos ese terreno. Hagamos el ejercicio para poder identificar en este momento de nuestra vida cuál es el terreno en el que me he convertido: el de espinos, el pedregoso, el del camino o el terreno bueno. Jesús es profundamente respetuoso con la diversidad de las personas de su tiempo. Había muchas culturas mezcladas en el Medio Oriente, más los venidos de Egipto, de Siria, de Fenicia, llegaban a estas tierras. Y es cierto que Jesús no es ingenuo para decir todos somos buena onda, ¿no? No, Jesús se da cuenta justamente de la realidad de sus hijos, del pueblo que lo escucha, y por eso dice: unos son así, otros son asá y otros son de esta manera.
estamos, pues, queridos hermanos, condicionados para bien o para mal por nuestra realidad, por nuestra familia, por nuestra historia, por nuestras circunstancias. Ese es el terreno que tenemos para acoger la semilla, la palabra de Dios. Y les decía que Jesús no era ingenuo porque él tenía la conciencia de que hay muchos que no dan fruto. Por eso es que Jesús habla en parábolas sobre quiénes sí dan fruto y quiénes no dan fruto. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no damos fruto? Si pudiéramos nosotros seguir con la lectura de la parábola, Jesús después se queda con sus apóstoles y les explica la parábola. Y les dice, el terreno de camino son aquellos que acogen la palabra del Señor, pero salen de escucharla y como si nada hubiera pasado. Están entusiasmados y decimos, ahora sí voy a cambiar, ¿no? Pero salimos nuevamente de ese encuentro con Dios y como si no hubiera pasado nada en nuestra vida. Luego dice, el terreno, la semilla que cae en terreno pedregoso, pues viene la falta de fe, viene esta forma como el mal se hace presente en nuestra vida y nos desanimamos y entonces la semilla queda infecunda. Cuidado cuando nos desanimamos, cuando esa palabra que el Señor nos ha encomendado no está siendo no está siendo cuidada, porque recuerden que en la segunda parábola la tierra es blandita, dice la Escritura, y germina, pero viene el sol y después se marchita. Luego el terreno lleno de espinas. Creo que es muy fácil podernos imaginar que vienen los problemas de la vida, vienen las dificultades, las vicisitudes, y ponemos en tela de juicio si Dios nos escucha, si Dios está con nosotros, porque la injusticia de Dios, porque es la vida injusta, por muchas cosas, y entonces no damos fruto, nos quedamos atorados en ese terreno. Bueno, pues así pasa con la plantita, ¿verdad? Queda toda enredada en la maleza de espinas. Bueno, pues después dice que viene el terreno que da frutos, pero no dice que da frutos todos igual, sino que dice unos el 30, así dice, ¿verdad? Sí, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos que oiga, dice el Señor. Pues somos los que acogemos la palabra del Señor, nos queda muy claro de las vicisitudes de la vida, de las adversidades. Es difícil decir que no amamos a Dios, que no la acogemos y nos esforzamos por dar fruto. Nada más que dice el Señor, vean, también hay diferencias. Hay quienes dan un plus. Hay quienes se desgastan por la palabra del Señor y dan frutos abundantes. El que tenga oídos que oiga, dice Jesús. Ya vemos también que decimos muy ligeritos, pues ahí vamos, ¿verdad? Caminando por la vida, a gusto, contentos, escuchando la palabra de Dios, viviéndola, pero nos falta dar ese plus en la iglesia de Jesús, viviendo nuestra fe, comprometidos en nuestra fe, para que esos frutos se produzcan. Y sí darán fruto, dice el Señor, nada más que unos el 30, otros el 60 y otros el 100. Si somos nosotros el terreno bueno, si la palabra del Señor ha germinado en nuestra vida y es el tiempo de los frutos, vamos a preguntarnos, ¿qué porcentaje de frutos hemos dado en nuestra vida? ¿Nos hemos contentado con el 30? Sería quienes escuchamos la palabra de Dios y no hacemos más nada. Somos consumidores y espectadores de la palabra de Dios. Hasta ahí llegó nuestro compromiso.
somos buena gente, eso sí, somos buenecitos. Si tenemos un negocio, tratamos de ser justos, no alteramos nuestras balanzas, ¿verdad? No hacemos trampa, está bien, hasta ahí. Hagan de cuenta que llegó el 30%. Y bueno, ¿y el 60%? ¿De qué se tratará? Ayúdenme ustedes a ver cómo podemos llegar al 60%. Porque en el primer 30% somos buenecitos y como si estuviéramos en el teatro, ¿verdad? Viendo de aquí para allá y hasta ahí nada más. Los que están en escena son los que sufren, los que se preocupan, los que están a la carrera, los que están tras bambalinas. Creo que algo puede esto de nuestra vida ayudarnos a darnos cuenta que el reino de Dios también exige un 60%. ¿Cómo sería eso? Es obvio que la respuesta es particular. La respuesta para construir el reino de Dios no es si tú lo haces. La respuesta es personal, porque el día del encuentro con Dios va a ser personal. No es mi nuera, no es mi suegra, no es mi hija, mi hijo. No, con Dios ahí no se vale chivos expiatorios. Con Dios no se vale echarle la culpa a los demás para justificarnos. Con Dios todo queda claro, porque es brillante su presencia, lo ilumina todo y todo queda al descubierto. No hay mentira ni doblez. Entonces, ¿cómo sería nuestro 60%? ¿Cómo se imaginan ustedes? Bueno, venimos a celebrar nuestra fe porque la liturgia es la respuesta de nuestra fe vivida. Y si en nuestra fe nos hemos comprometido por el reino de Dios, Jesús nos dice, vayan a anunciar la buena noticia del reino, sanen a los enfermos, perdonen los pecados, muchas cosas que hemos escuchado de la palabra de Dios, y pongamos en práctica sus palabras. Entonces, el 60% necesitamos hacer una conversión nuestra, pero también una mirada hacia afuera como nos lo enseñó Jesús. Cada uno desde el lugar donde nos encontramos podemos hacer que esa palabra dé frutos y frutos abundantes. Y luego dice el Señor, y unos dan el 100. Diremos en este momento, Señor, ¿cómo daremos el 100? Algunos dirán, pues solamente los santos. Otros dirán, pues no sé, quién está todo el tiempo en la iglesia. Pero llegar al 100% son muchas cosas en nuestra vida. Es nuestra conversión, es aprender de Jesús, es anunciar su palabra, es transformar nuestra vida, transformar nuestra realidad a partir de nosotros. Desde el lugar donde te encuentras también, desde tu trinchera. Estás en casa, vamos a transformar nuestra vida, nuestra casa. Nos cuesta trabajo, sí, porque a veces nos olvidamos de la maldad. El mal, el diablo, lo vemos como algo cotidiano en nuestra vida, sin problema, sin prejuicios y sin tomar conciencia de que está acechándonos las 24 horas. Y por eso sucumbimos. Por eso es que se nos hace tan cotidiano. Una mentirilla, no, eso no es problema. Un falso testimonio, no, eso no es problema, es como un chismecito. Sí, cuando no te toca a ti, pero cuando te toca a ti, entonces te das cuenta que puede destruir tu vida, tu reputación, tu dignidad. ¿Cuánto mal podemos hacer? Somos morbosillos y malvadillos, ¿no? ¿Cómo? Pues es chiquita esta forma de ser. No, ser malvados, ser morbosos es algo muy delicado, ¿verdad? Porque
la iniquidad, dice la Sagrada Escritura, la iniquidad. Cuando somos malvados, algo ha pasado en nuestra vida que nos hemos perdido. Y dice Jesús, los que tenían que perderse se perdieron para que se cumpliera la Escritura. Pidámosle al Señor que no entremos en el grupo de quienes nos perdemos, no para señalar a quien se ha perdido, sino para que el Señor nos dé la fuerza del Espíritu Santo, que el Señor nos dé su luz, que nos ilumine, que nos haga humildes, que nos haga personas que estamos afines a su palabra, que entonces encontremos el sentido del amor. Porque cuando se encuentra el sentido del amor como lo hemos encontrado en nuestra vida, un hijo, una hija, nuestra madre, nuestro padre, nuestros amigos, lo damos todo. La pasión, la entrega, el empuje, la búsqueda. Así lo hacemos cuando damos el 100%. De todo lo demás que hemos dicho, del 30 y del 60, se añade una experiencia más, que es esa entrega, ese empuje, ese ánimo. Así somos en nuestra vida cuando algo nos interesa. Por eso es que Jesús dice, el reino de Dios es como un comerciante en perlas finas, vende todo lo que tiene y compra ese terreno. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos interesa Dios? ¿Qué hacemos nosotros cuando queremos salvar nuestra vida? ¿Qué hacemos nosotros cuando queremos que el reino de Dios se instaure en nuestra vida y la misericordia y la justicia y los valores del reino lleguen a nosotros? Pues ahí está. El Señor nos dice, acojan mi palabra. Si no acogen mi palabra, nos perderemos. Si no acogen mi palabra, se perderán. Y acoger la palabra del Señor es entrar en ese proceso de conocimiento, en ese proceso de transformación, en ese proceso de amor, de pasión, de misericordia. Pues, queridos hermanos, esta es la gran riqueza que el Señor deja en estos momentos tan especiales de nuestra vida. Sé que algunos de nosotros estamos viviendo nuestro duelo durante este tiempo. Nos damos cuenta porque en las intenciones ponemos 2 meses, 5 meses, 11 meses y somos conscientes del dolor que llevamos dentro. Pero recordemos que vivir nuestra fe no es escabullirnos, huir del dolor, de las penas o de la amargura. Vivir nuestra fe es darle sentido a nuestra vida. Ahí sí podemos nosotros hacer grandes cosas. Ahora tienes que preguntarle qué sentido le quieres dar a tu vida con eso difícil, con esa pérdida, con esa crisis, con eso malo que te está pasando, porque nos podemos hundir más, sumirnos en la tristeza, en la depresión, en la angustia, en la amargura, porque cuando no sabemos gestionar nuestros sentimientos, nos enojamos con medio mundo, con Dios, con el que está a la mano, a primera mano. Hay alguien que paga los platos rotos, ¿verdad? Eso sería muy injusto. Si le damos sentido a nuestra fe con lo que nos está pasando, entonces busquemos la mejor forma de subsistir, busquemos la mejor forma de vivir, busquemos la mejor forma de que esa fe nos acompañe en nuestra vida. Pues, queridos hermanos, pongámonos en la presencia del Señor. Nos ponemos de pie. Vamos a pensar en este momento qué es lo que ofrecemos al Señor en este altar de la Eucaristía. Vamos a tener un breve momento de silencio. Piensen, Señor, yo te ofrezco mi vida, te ofrezco mi trabajo, te ofrezco mi salud, mi enfermedad, te doy gracias. Señor, fortaléceme, Señor, ayúdame, ven en mi auxilio, aumenta mi fe. Señor, no sé si tenga remedio, pero tú lo puedes todo. Todo esto es tiempo de ofrecerlo al Señor.
Pidamos por la recuperación de Magdalena Villagordoa, por el ingeniero Alejandro Cumin y familia, por esas necesidades que ustedes compartieron con el Señor en este breve espacio de silencio. Y también vamos a orar por nuestros difuntos, por nuestros hermanos que están en casa, también que ponen sus intenciones, las hacemos nuestra. Por el eterno descanso de Cristal Patricia Rojas Munive, a 11 meses de su fallecimiento, de José de Jesús Soria Rivera, Jaime Constantino Trujillo, Amparo Vargas Martínez, a 2 meses de su fallecimiento. Y vamos a orar por mi querida madrecita, que goce de la presencia de Dios. Murió el jueves, no me cabe la menor duda que está desde el cielo amándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Algunos de ustedes se preguntarán, y bueno, ¿por qué no está con su familia? Porque estar con la comunidad, compartir mi vocación con ustedes, le da un sentido a mi vida, me fortalece, me repara, me sana. Por eso les comparto que busquemos cada uno de nosotros qué es lo que nos sana, porque la carga se hace más ligera con la presencia de Dios. Vamos a orar por el eterno descanso de Amparo Francisca Medina Espinosa, por Fray Manuel Anaud, por Fray Jorge Domínguez y por Fray Octaviano Huerta. Roguemos al Señor. Señor, tú sabes lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón y que te presentamos confiados en tu bondad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor, vamos a compartir nuestras ofrendas. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios nuestro Padre. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de reconciliación, te suplicamos humildemente que conserves a nuestras familias en tu gracia y en tu paz por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo amado. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, Santo es el Señor,
Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Cristal Patricia Rojas Munive, José de Jesús Soria Rivera, Jaime Constantino Trujillo, Amparo Vargas Martínez, Amparo Francisca Medina Espinosa, por Fray Manuel, Fray Jorge y por Fray Octaviano. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestros hermanos que están en casa acompañándonos, celebrando la fe que profesamos. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Te pedimos, Señor, por la pronta recuperación de Magdalena Villagordoa y por el ingeniero Alejandro Cumin y familia. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ahora les voy a pedir que tomen asiento. Cada uno de ustedes, cuando esté preparado, en este momento de silencio, diga la oración del Padre Nuestro desde su interior. Voy a dar un tiempecito cortito
pero hagamos este ejercicio, porque a veces estamos tan acostumbrados a decir el Padre Nuestro en coro que perdemos el sentido. Por eso, relajémonos. Acuérdense que relajarnos es salud. Si estamos todos estresados, eso no nos da salud, eso nos enferma. Vamos a relajarnos. Hablen con Dios, aquí está. Por eso nos hincamos, porque aquí está presente. Reconocemos que está su divinidad aquí con nosotros. Cuando estén listos, decimos el Padre Nuestro de manera personal, cada uno de ustedes. No vamos a tener hasta la tarde, pero 2, 3 segunditos, ¿no? ¿Va? Nos ponemos de pie. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con una inclinación de cabeza nos damos el saludo fraterno de la paz. La paz del Señor, la paz del Señor. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas y dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí. Irás donde te envié y lo que te mandé proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte porque contigo yo estaré. Irás donde te envié y lo que te mandé proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre. Abandona tu casa porque la tierra gritando está. Nada traigas contigo porque a tu lado yo estaré. Es hora de plantar porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No es para mí una gloria la buena nueva ir a anunciar, sino deber sagrado que ha conquistado mi voluntad. Debo gritar mi vida en el anuncio de la verdad, gastarme y desgastarme porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Oremos. Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo mártir a San Apolinar, fiel en tu servicio y victorioso en su pasión, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz, amar y a servir a nuestros semejantes. Demos gracias a Dios. Que tengamos un excelente día. Vayamos con Él. Paz y bien. Paz y bien.
Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor.